el lunes 27 va a ser el examen, el primer parcial. Así que bueno, entrarían todos los temas que hayamos visto hasta la próxima clase, inclusive, ¿está bien? Va a ser de tipo choice, que es la forma como más fácil de rendir y de corregir, y de generar el examen, porque si no, si fuera de escrito me tendría que mandar fotos, todo un lío. Así que bueno, vamos a tomar así. Va a estar subido al aula 24 el lunes 27 a las 7 de la tarde. Se va a activar. ¿Está bien? Esas serían las condiciones, y ustedes tendrán, no sé, unos minutos para hacer el examen. 20 minutos, no sé, depende de la cantidad de preguntas que haya. Bueno, ¿alguna pregunta que haya? Recuerden que la clase pasada habíamos visto un poco los capítulos de David Ricardo, de los principios de economía política, y quería preguntarles a ver si había quedado algo que quisieran repasar o algo que no se haya entendido. ¿Estamos bien? ¿No? Sí. Yo tenía una consulta, profe. Sí, claro. Sobre un capítulo que no habíamos visto, así que no sé si lo veremos hoy, pero Lo que no vimos, no. Mi idea era que lo vieran ustedes, pero haceme la pregunta, sí. Sobre el capítulo del comercio exterior. Sí. Mi duda era si, me parece que no, pero si mantenía el supuesto de que el capital se movía libremente dentro de los países, pero para el plano internacional. Digamos, si el capital para Ricardo se mueve libremente entre Sí, países. se mueve libremente, sí. Pues yo tenía entendido que no, justamente, eso es lo que me confundía. En un momento comentaba como que si no, si hubiera muchas ventajas absolutas de un país sobre otro, muchas ¿Dónde lo ventajas dice relativas. eso? En el capítulo sobre el comercio exterior. ¿Pero lo tenés marcado ahí donde dice que no se mueve libremente el capital? Lo busco y en un segundo te aviso. Dale, a ver, mostrame. Lo vemos, lo leemos. Espérame que voy a buscar la copia que tengo. Ahora vengo, espera. Estoy pensando que mejor lo busco y compartimos, a ver. ¿Lo encontraste? No, que el capítulo es largo, ahí lo estoy buscando. Que lo Ah, había marcado. Así que cuando lo encuentre aviso. dale, espera. ¿De la edición en castellano o en inglés? La edición en inglés. Bueno, a ver, acá yo tengo uno. Ahora lo buscamos. Comercio exterior, capítulo 7. Este sería. Este capítulo habla de
¿no? Si los países tienen originalmente ventajas comparativas en producir diferentes mercancías, se van a especializar cada uno en una. Ahora, a ver, y eso está planteado en términos de los costos unitarios, en cuánto le cuesta a cada país producir, no sé, una botella de vino o una prenda de textil. Ese es un poco lo que plantea acá Ricardo. Pero bueno, en todo caso habría que leerlo bien. Al detalle, si hay alguna duda más puntual. Yo, si querés, ahora chequeo mejor porque estaba bastante seguro justamente que decía bien claramente que no se movía entre países. ¿El capital no se movía entre países? Sí, así que déjame confirmarlo bien al 100% y si querés te aviso sobre el final de la clase para no robar tiempo con esto. Quizá hay que diferenciar quizá qué tipo de capital. Una cosa es capital financiero, otra cosa es maquinaria, ¿no? No sé a vos por ahí qué entendiste o por dónde estaba la mano, pero el capital financiero se mueve porque justamente necesitas exportar dólares para importar los bienes. Y después se introduce el tema de la maquinaria, pero bueno, no sé. Por ahí, no sé, acá a la última, acá estoy leyendo un párrafo pero bueno, habría que leerlo bien de dónde viene. Que the wine and the clothes should both be made in Portugal. Bueno, después en todo caso, fíjate y me decís. Pero bueno, es un capítulo largo. Bueno, un poco la idea de hoy era hablar de Malthus. Ahí me pasé. Bueno, ¿alguna pregunta sobre otras cosas que no sean estas de Ricardo o de antes? Bueno, es un poco, digamos, Malthus, para mí es un economista muy interesante. Que un poco lo que plantea es, obviamente ustedes conocen, digamos, ¿qué me podrían decir acerca de Malthus? Si yo les preguntara. ¿Pudieron leer algo? ¿Qué saben acerca de Malthus, por ejemplo? Me imagino que ustedes deben conocer No, o... quería, No sé. profe, Sí. digamos que no hablaba un poco de la reducción de la población para que en un futuro alcancen los recursos.
O sea, sinceramente no leí los textos ahora. Bueno, Guarden a ver, eso, yo les pido que traten de leer ¿no? lo que vamos viendo. Yo les había dicho que hoy veíamos Malthus, o no, por ahí nos colgamos y por ahí yo no les dije, pero traten de leer lo que está escrito sobre Malthus, digamos, perdón, los capítulos de Malthus que tenemos que leer, ¿no? El ensayo sobre la población. Malthus escribe el ensayo sobre la población, la primera edición en 1798. Era todo un periodo en el cual se estaban discutiendo varias cosas acerca de, bueno, las instituciones un poco que estaban en vigencia en Europa. Había toda una visión crítica de esas instituciones, principalmente de la propiedad privada, incluso de la familia, o del matrimonio, podríamos decir, la organización familiar, basada en una relación, digamos, monógama o matrimonial de la reproducción, digamos, de la descendencia, podríamos decir. Entonces estaba viendo como una crítica a las instituciones tradicionales, si quieren, muy motivadas por todo un pensamiento, si quieren, revolucionario, crítico, en particular inspirado por la Revolución Francesa, y también por el pensamiento socialista que ya estaba empezando a emerger en toda esta época. Respecto de, bueno, si, digamos, un poco la discusión era si se podía, digamos, muchos autores lo que planteaban era que las culpables de la pobreza eran las instituciones tradicionales de las sociedades europeas, principalmente la propiedad privada y el resto de instituciones como centrales, ¿no? Entonces, había un pensamiento más bien revolucionario crítico que planteaba cambiar las instituciones, repensar y rediseñar las instituciones de las sociedades europeas de esta época, con la promesa de que eso iba a bueno, solucionar los problemas de pobreza, de distribución del ingreso, etc. Bueno, y Malthus va a pensar esto. Él se va a referir a un poco estos autores, estos filósofos políticos que planteaban el cambio, ¿no?, de instituciones o el rediseño de instituciones, y un poco lo que va a motivar esta no sé, reflexión de Malthus es la cuestión de la población, ¿no? Entonces él va a pensar como un objeto de estudio a la población, pero lo va a pensar desde el punto de vista económico, digamos, desde el punto de vista científico, y muy bien pensado en términos de que la población hay que entenderla como un agregado, pero que en última instancia depende de decisiones individuales, ¿no? El tamaño de la población depende de decisiones individuales o de comportamientos individuales, y esos comportamientos individuales no se los puede entender en abstracto, digamos, sin considerar el sistema de reglas o las instituciones vigentes en una determinada sociedad. Entonces, para Malthus, una sociedad va a ser como, desde una dimensión va a ser la población biológica, pero también el sistema de reglas que esa población tiene para
que determina el comportamiento de sus individuos. Entonces no se puede hablar de población en abstracto, o en términos, digamos, puramente biológicos, sin considerar, o la población no es un solo individuo, son miles de individuos que siguen ciertas reglas de comportamiento, van a ser reglas como estratégicas, y de ese resultado, de ese comportamiento estratégico, digamos, o de decisión individual, se genera la población después a nivel macro, a nivel biológico. La población como una sumatoria, ¿no?, de individuos. Pero no se puede entender la población sin entender esas decisiones individuales. Y esas decisiones individuales, respecto, por ejemplo, al trabajo, a la producción y a la reproducción, a la producción de alimentos y a la reproducción biológica, dependen típicamente de las instituciones que estén en esa sociedad. Entonces, eso me parece que es algo que no se explica de Malthus. Creo que está muy mal explicado Malthus, muy mal entendido, y a su vez, como está mal entendido, está mal explicado. Entonces, Malthus, Malthus tiene dos ideas. Una es una idea más bien empírica, que es el principio de la población, y después tiene una propuesta más teórica, que es una teoría de las instituciones. Y así es como hay que entender, me parece a mí, la obra de Malthus. Entonces, el principio de la población, Malthus aparte fue una persona muy influyente, por ejemplo, en Charles Darwin, y cómo Charles Darwin pensó la teoría de la selección, la teoría de la evolución por selección natural. Él dice, la verdad que esto se me ocurrió luego de leer el ensayo sobre la población de Malthus. Entonces, digamos, Malthus es un personaje muy, muy importante en el pensamiento, digamos, de toda esta época y posterior. Entonces, en primer lugar, el principio de la población, yo por un lado tengo unas notas, pero después se las voy a pasar, pero el principio de la población lo que establece, que es como una evidencia empírica, a nivel biológico, a nivel de cualquier tipo de especie biológica, no solamente de la humanidad, de la especie humana, dice lo siguiente, que, bueno, los individuos de una especie tienen una tendencia a reproducirse más rápida que lo que pueden generar sus propios alimentos, ¿no? Es como hay una tasa de natalidad que es incompatible con la tasa a la que esa población o esa especie puede subsistir, ¿no? Puede producir puede mantenerse en un ambiente, en un ecosistema. Eso en general. Entonces, eso, y aparte esa especie, esa población de una especie determinada, en todo caso también va a estar en competencia con otras especies. Entonces, a partir de ese principio de la población, de ahí viene la famosa frase de que mientras que una población crece a nivel geométrico, es decir, en términos como exponenciales, o tiende a crecer en términos exponenciales, la capacidad de subsistencia de esa población, o los alimentos, tienden a crecer en términos lineales, ¿no? A partir de una serie como aritmética, no geométrica. Entonces, esa diferencia entre las tasas de crecimiento de una población y de los alimentos que esa población puede conseguir, genera una presión, ¿no? Genera como una presión que va a ser la famosa presión demográfica, y esa presión demográfica a su vez genera una lucha por la supervivencia. Estas son todas frases que usa Malthus, ¿no? Esa lucha por la supervivencia es una competencia entre, bueno,
los individuos de una especie, y después las especies quizá entre sí, por subsistir, dado que no hay alimentos para todos. Bueno, hasta acá esto es como la parte empírica, esto es observacional, dice Malthus. Esto se observa. ¿Por qué? ¿Por qué se observa? Bueno, porque si uno observa la cantidad o la tasa de natalidad de las diferentes especies, ya sean vegetales o animales, es decir, cuántos individuos nacen, eso es incompatible con el crecimiento o con la subsistencia de todos esos individuos. Si él pone el ejemplo, de, no sé, las especies de animales que tienen demasiadas crías, entonces, bueno, algunas van muriendo porque justamente no hay alimentos para todas. Entonces, de alguna manera se genera después el ajuste, ¿no?, entre los individuos o entre el tamaño de la población y la generación de alimentos o la disponibilidad de alimentos. Entonces, hay una lucha por la supervivencia que en todo caso tiende a nivelar o a ajustar el nivel de individuos de una población con la capacidad de esos individuos para generar su propio alimento. Ahora, hay muchas cosas que están detrás de esto, para entender bien cuál es el tema que está tratando Malthus. En primer lugar, ¿qué es lo que hace que los individuos de una población se ajusten, o una población como un todo, como un agregado, se ajuste a la disponibilidad de recursos que tiene esa población? Algo tiene que haber que ajuste esas dos magnitudes, digamos, ¿no? En el peor de los casos será, de nuevo, ¿no?, esta lucha por la existencia, la muerte de algunos individuos, etc. Y en el mejor de los casos será el menor nacimiento, o la reducción en la tasa de natalidad de esa población, ¿no? Ahora, eso en el plano biológico en general. Y después Malthus va a analizar en particular el caso de la especie humana. ¿Y qué va a decir respecto del caso de la especie humana? Bueno, y esto es lo que es más interesante de Malthus, cómo él puede tener una teoría acerca, por un lado, o puede estar viendo, más que tener una teoría, puede estar viendo tanto la dimensión biológica como la dimensión de comportamiento y de reglas que esa sociedad va a tener, o que los individuos van a tener. Entonces, lo primero que hay que entender es que todo este proceso ocurre de forma descentralizada. Una población no es que tiene un planificador central que en todo caso va como organizando el crecimiento de esa población. Eso no se da así, sino que cada individuo toma decisiones que repercuten sobre el resto de los individuos, y de esa manera, bueno, se genera esa dinámica después poblacional, pero sin que nadie la esté dirigiendo de forma deliberada, sino que es la resultante de miles o millones de decisiones individuales. Ahora, entonces, la decisión, y acá nos metemos más en la cuestión de la especie humana, ¿no?, de las sociedades humanas. Entonces, de nuevo, las hipótesis son que los individuos toman decisiones de forma descentralizada. No es que se ponen de acuerdo a ver cuántos hijos va a tener cada uno, no. Cada uno trabaja. Entonces, hay varios aspectos acá. Vamos a tomar alguna nota de esto. Acá hay dos dimensiones. Esperen que yo de esto tengo como
un PowerPoint armado. Déjenme, ya les abro y así podemos ir viendo por ahí. Un minutito, espérenme. Ahí vamos, Después les paso en todo caso esto. Entonces, esto es un poco lo que les dije. Entonces, acá tenemos estos postulados de Malthus. Entonces, primero está el principio de la población, ¿no? O el principio sobre la población, que dice que todas las especies de vida presentan la tendencia a aumentar la cantidad de sus individuos de forma más rápida que lo que aumentan sus medios de subsistencia. Entonces, de este principio surge como otro postulado, que es como esta idea de la competencia, de la lucha por la existencia, generada por la tensión entre la cantidad de individuos y los medios de subsistencia. Entonces esto genera competencia entre los individuos de una misma población y entre distintas poblaciones por los medios de subsistencia. Y después tenemos esta teoría de las instituciones, que un poco esta es la novedad que yo les traigo. Es decir, mi lectura de Malthus es que en realidad lo que Malthus desarrolla es una teoría de las instituciones, y aparte es una teoría de las instituciones muy interesante, que entonces lo que dice Malthus es algo así como que las instituciones evolucionaron por selección natural. No habla de esta manera, digamos, pero sí se entiende la idea de la evolución de las instituciones y por un proceso selectivo, de forma de generar comportamientos en los individuos que fueran compatibles con el equilibrio entre el tamaño de la población y sus medios de subsistencia, ¿no? Entonces, y es recontra claro cuando Malthus habla de esto. ¿Por qué? Porque un poco les resumo esta teoría de las instituciones. Lo que Malthus está diciendo es, bueno, los individuos en forma descentralizada, sin conocerse unos a otros, tomando decisiones individuales, obviamente viviendo, heredando un sistema de reglas, como puede ser la propiedad privada, el matrimonio, costumbre, castigos sociales, etc., un sistema de reglas. Entonces, toman decisiones dentro de ese sistema de reglas que les dan premios y castigos, ¿no? Es decir, el sistema de reglas genera incentivos a través de premios y castigos, y los individuos responden a esos incentivos. ¿Okay? Ahora, esos sistemas de reglas, llamémoslos instituciones en general, no es que fueron inventados deliberadamente por algún hombre o por, digamos, los hombres de forma consciente. Es mucho más complejo, y acá está toda la idea de la selección natural, que en algún sentido va a ser lo mismo que va a desarrollar Darwin a nivel biológico. Es decir, las instituciones surgen, emergen, de forma de que los individuos viviendo dentro de esas instituciones logran mantener un equilibrio con su medio ambiente.
no es algo que los individuos se dieron cuenta y las diseñaron para que fueran así, sino que es al revés. Es decir, aquellas sociedades que no, por X razones, no lograron tener buenas instituciones, bueno, desaparecieron. ¿Por qué? Porque no pudieron ajustar su tasa de crecimiento como población a la tasa de crecimiento de sus alimentos o de sus medios de subsistencia. Entonces, es como un proceso de selección natural. Es decir, nos damos cuenta o observamos ciertas instituciones en las sociedades, pero esas instituciones son el producto de un proceso evolutivo de miles y miles de años. Que los individuos no son conscientes de eso, sino que van heredando ciertas reglas y las usan o están ahí esas reglas porque son las que hacen que el comportamiento de los individuos sea compatible con su supervivencia en términos de sociedad. Ahora, nadie diseñó estas reglas, ¿sí? Nadie las diseñó. Es más, lo que plantea Malthus es que no es algo obvio de darse cuenta que en realidad la función que tienen estas reglas es la de equilibrar a las sociedades con sus posibilidades de crecimiento o de alimentos, digamos. Es decir, hay que entender esto, no es algo que sea fácil de entender o que sea fácil de ver, ¿ok? Pero esa es la teoría de las instituciones de Malthus, y ahora vamos a entender un poco por qué esto es así. Entonces, para eso definamos algunas ideas, y esto por ahí es más mezcla de nociones de biología, pero pensemos que la capacidad de subsistencia de una sociedad, cuando hablamos de sociedad, estamos hablando de un agregado de individuos, pero no solamente de un agregado de individuos, sino que también de las reglas que determinan el comportamiento de los individuos. Es decir, una sociedad no es solamente una población, sino que es una población más un conjunto de instituciones. El problema es que lo que se observa es la población. Las instituciones es más difícil de observar. No es algo que sea un objeto, una institución. Ahora, claramente existen, porque los individuos se comportan de una manera o de otra en función de cómo sean esos sistemas de reglas que la misma sociedad ha generado. O sea que eso es lo complejo de entender acá. Que una sociedad no es solamente una población, sino que es una población más un conjunto de reglas. Bueno, ahora, esa capacidad de subsistencia de la sociedad, y fíjense acá cómo es la interpretación, la subsistencia de una sociedad no es solamente la subsistencia de una población, sino también la subsistencia del sistema de reglas que tiene asociada esa población. ¿Okay? Porque lo que también se va a poner a jugar en todo esto es el sistema de reglas, las instituciones. Las instituciones también van a estar, y específicamente las instituciones, van a estar sometidas a un proceso de selección natural. Obviamente la población también, pero a otra escala. Todo en el mundo, todo en el planeta Tierra, por lo menos, está sujeto a un proceso de selección natural. Eso es lo que descubrió Darwin. Ahora, lo que aporta Malthus, antes que Darwin, es que las instituciones también están expuestas a un proceso de selección natural. Y es la misma lógica, nada más que en el plano de instituciones, no del plano de la genética, si quieren, ¿está bien? O de la parte más biológica de los individuos o de las poblaciones.
Ok, entonces, esa capacidad de subsistencia de una sociedad va a depender tanto de las características biológicas de los individuos como de las instituciones que coordinan sus comportamientos. Es decir, esto es lo que decía recién, las instituciones también se ponen a prueba en el proceso de selección natural. Es decir, y esto es muy importante, es decir, cuando estamos, cuando, digamos, nuestra vida cotidiana, en un medio, imagínense cualquier cosa asociada a la vida cotidiana de nosotros como sociedad, depende de dos cosas, depende para sobrevivir, ¿no? Depende de qué tan bien nos arreglemos en términos biológicos. Típicamente, el shock que sufrimos del COVID es un shock biológico, que pone en juego qué tan buenos son, qué tan bien funcionan nuestros cuerpos para sobrevivir a ese shock. Ahora, también implica un shock sobre las instituciones. Porque las instituciones van a generar comportamientos individuales a nivel, por ejemplo, de qué tan buenos somos para producir alimentos, o qué tan buenos somos para reproducirnos, etc. Y eso ocurre en el plano del sistema de reglas, no del plano biológico. Entonces, un shock, por ejemplo, el COVID, puede afectar tanto a una sociedad en términos de la biología de esa sociedad, pero también en términos de qué tan buenas son las instituciones de la sociedad, para que la sociedad, en términos del comportamiento de los individuos, logre reponerse a ese shock, o adaptarse a ese shock. Entonces, hay dos planos acá que hay que tener en cuenta cuando se habla de esta selección natural, tanto biológica, que es lo que más entendido está, lo que menos se discute. Nadie discutiría que la vida, bueno, obviamente, me refiero a ningún científico, discutiría que la vida es el producto de la selección natural. Ahora, de la misma manera, las instituciones también se tienen que entender de esta manera, dice Malthus. Son el resultado, o las reglas que tienen las sociedades para coordinar el comportamiento de los individuos, también son el resultado de un proceso de selección natural. Bueno. Entonces, vamos a esquematizar un poco esta idea para tratar de entenderla un poco mejor. Entonces, el problema que tiene la sociedad, el problema que tiene que resolver la sociedad es su supervivencia. Es un problema bien claro, ¿no? Hay que resolver, es decir, si pudiéramos plantear una sociedad como un todo, que no es una abstracción eso, lo que observamos son individuos que entran, salen, se van, viajan, vuelven, trabajan, intercambian, es decir, bueno, pero digamos, eso podemos generar una cierta abstracción, los pensamos como una sociedad. Entonces el problema que los individuos, en tanto funcionen como sociedad, tienen que resolver es su supervivencia. Y no es que los individuos van a resolver ese problema de forma deliberada. ¿Ok? Ahí hay otra cuestión. Es complejo todo este tema. No es que los individuos de forma deliberada toman conciencia de que son una sociedad y que tienen que resolver ciertos problemas. Eso lo haría un planificador central, pero acá no hay un planificador central. Por lo menos no en esta instancia que Malthus está planteando, y justamente Malthus va a criticar esa idea del planificador central. Después vamos a ver por qué. Entonces, el problema va a estar a nivel individual. ¿Okay? El problema que los individuos tienen que resolver, en realidad es un problema individual. Pero es un problema individual que tiene externalidades, diríamos en economía. Es decir, lo que haga un individuo va a repercutir sobre lo que pueda hacer otro.
o sobre lo que va a hacer otro. Eso es pensar a un grupo de individuos como una sociedad, es decir, está interactuando, hay cuestiones estratégicas. ¿Mm? Bueno, entonces, el problema que en todo caso esa sociedad tiene que resolver está separado en dos, pongamos, que son en realidad parte del mismo problema, que es el problema de la producción, cómo esa sociedad produce los alimentos que necesita, y el problema de la reproducción, que podemos entenderlo como el problema del crecimiento de los individuos o de la sustitución y el crecimiento de los individuos de esa sociedad. ¿Por qué? Porque los individuos nacen y mueren, típicamente. ¿No? Si pensáramos en... Bueno, no existe esa hipótesis, pero bueno, si pensáramos en individuos eternos, sería otro quizá el problema de la reproducción, sería el problema de la producción y cómo ese individuo eterno en todo caso se va adaptando a cambios del ambiente. La estrategia que conocemos en la Tierra, en la vida sobre la Tierra, es que la reproducción está descentralizada, ¿no? Hay división sexual y a nivel de individuos, digamos, hay otras especies por ahí no tienen o resuelven el problema de la sexualidad de otra forma, pero en términos, digamos, toda especie está constituida por individuos. Que yo sepa, no hay ninguna especie que esté constituida por un solo individuo. ¿Okay? Las especies están constituidas por miles de individuos que en todo caso tienen problemas individuales dentro de esa especie. Pero cada individuo tiene que resolver su propio problema de la supervivencia, y al resolver su propio problema, bueno, resuelve el de la especie. ¿Okay? Es decir, es como que las especies descentralizaron a nivel de los individuos el problema de la especie, que es la reproducción que es la producción y la reproducción. Bueno, y eso es lo que planteo acá. Es decir, todo esto es necesario para entender lo que va a decir Malthus, ¿no? Para entenderlo bien. Entonces, hay una cuestión, acá perdónenme, es con S, ¿no? Descentralización, es decir, hay una cuestión de la descentralización del problema de la sociedad que hay que entender. Es decir, la mayoría de las sociedades tienen la estrategia de descentralizar de alguna manera la solución del problema poblacional a nivel de sus individuos. Bueno, las instituciones son justamente los sistemas de reglas que aplican a nivel del comportamiento de los individuos y que cumplen la función de hacer compatibles, y esto es lo más importante, los comportamientos individuales con el comportamiento agregado que la población necesita para sobrevivir. De nuevo, como digamos, la sociedad delegó en sus individuos el problema o la solución del problema que tiene, que es la producción de alimentos, por ejemplo, y la reproducción de los individuos de esa sociedad, los delegó, los descentralizó a nivel de cada individuo, o de grupitos de individuos, como familias, por ejemplo. Entonces, las instituciones lo que hacen es, de alguna manera, hacer que el comportamiento de cada individuo sea compatible con el comportamiento agregado de la población. Por ejemplo, de nuevo, la reproducción de una sociedad se hace a nivel de individuos. Pongamos el caso humano, un hombre y una mujer, de alguna manera generan descendencia. Bueno, cuando todos hacen eso, esa descendencia genera un crecimiento de la población. Bueno, las instituciones, el rol que tienen es hacer que ese comportamiento a nivel individual sea compatible con lo que la población a nivel total, agregado, puede mantener de individuos. Y es muy obvio el problema en realidad, ¿no? Pero pasa que cuesta a veces, hay que generar esa abstracción para entenderlo bien. Ahora, la producción también va a estar descentralizada.
¿Ok? Es decir, lo que la sociedad o la población necesita para alimentarse también va a estar descentralizado a nivel de los individuos. Entonces, cuando cada individuo, por ejemplo, al realizar un trabajo, al realizar un esfuerzo, genera alimento, en realidad está colaborando con la generación de alimento a nivel social. ¿Ok? Bueno, entonces lo que necesita hacer la sociedad como un todo es que los comportamientos individuales sean compatibles con el comportamiento agregado. Es decir, obviamente está muy vinculado a externalidades todo esto, ¿no? Bueno, y las instituciones van a ser, o los sistemas de reglas, tienen esa función social, de hacer compatibles los comportamientos individuales con la restricción a nivel agregado, o a nivel del comportamiento agregado. Esto, ustedes, cualquiera que haya estudiado un poco de equilibrio general, lo sabe. Es decir, ¿qué hacemos en equilibrio general? Partimos de una hipótesis de comportamiento individual, es decir, cada individuo busca maximizar su utilidad o, digamos, o maximizar su beneficio, o comportarse de acuerdo a una regla que le dice que más es mejor que menos. Puede ser muy básica esa regla. Ahora, pero después, eso es a nivel individual, pero cuando cada individuo hace eso, eso genera una repercusión a nivel agregado. Por ejemplo, cuando se enfrenta a una restricción, ¿no? Que la demanda de todos los individuos no puede ser más que la oferta, o la disponibilidad de recursos. Entonces, hay que hacer compatible esas demandas individuales con la restricción agregada. Bueno, hay muchas formas de hacer eso compatible. En la teoría de equilibrio general es el sistema de precios. El sistema de precios es lo que, el sistema de precios o el sistema de mercados es lo que da las señales a los individuos acerca de que están tomando bien las decisiones a nivel individual, sin saber por qué. Eso es lo genial del sistema de precios, ¿no? Eso es lo que decía Hayek. Es decir, ningún individuo conoce la restricción agregada de una sociedad. El individuo conoce lo que pasa alrededor de él. Ahora, lo que sí puede observar son determinados precios, y esos precios están reflejando la restricción agregada. Que en parte de esos precios dependen de lo que hace cada individuo. O sea que, bueno, estos sistemas de reglas es muy parecido al sistema de precios. Es más, el sistema de precios es un sistema de reglas particular. O el sistema de mercados es un sistema de reglas particular que justamente tiene la función de hacer compatible el comportamiento descentralizado de los individuos con las restricciones agregadas. Bueno, eso es lo que está estudiando Malthus. Me pasa que él lo va a estudiar en dos planos. Primero, en el plano de la producción en general, que es como una idea de ese equilibrio general, pero él va a ir, a ver, obviamente el equilibrio general en una economía competitiva depende de ciertos supuestos muy fuertes. Uno de ellos es la propiedad privada. ¿Okay? Bueno, acá lo mismo. Entonces, obviamente Malthus no tenía todo el herramental teórico de la teoría del equilibrio general, pero está haciendo referencia a la misma idea. Tiene, obviamente, la misma idea detrás. Entonces, pensemos que el problema social de la producción y de la reproducción se va a plantear o se va a dividir en problemas individuales. Es decir, y esto de nuevo, hago el correlato con la teoría de equilibrio general, ¿no? Cuando cada individuo se comporta o decide o genera su demanda, pero teniendo en cuenta la restricción presupuestaria,
eso a nivel agregado hace que todas las demandas sean compatibles con todas las restricciones presupuestarias, o con la restricción presupuestaria a nivel agregado. ¿Está bien? Acá es algo parecido. Es decir, ese problema social, que puede ser la restricción de alimentos a la cual se choca la sociedad, se va a resolver a partir de una descentralización de ese problema. Es decir, cada individuo va a tener que resolver el problema de la producción de sí mismo o para su familia. Eso va a dar lugar a una división del trabajo. Es decir, esa división del trabajo está haciendo referencia a la descentralización del problema de la producción. Cada individuo, imagínense que va a empezar a buscar a ver cómo obtener beneficios para él, ¿no? Especializándose en algo, imagínense que es como no sé, un muñequito buscando ventajas en un escenario, ¿no? En un terreno donde puede encontrar ventajas de forma local, ¿no? Por eso está bueno ver esto de acá. Después vamos a ver, espérenme un minuto. Ahora después les voy a mostrar una animación que está buena. Bueno, entonces, el problema de la producción es, imagínense, cada individuo tratando de desarrollar tecnología, de hacer innovaciones, de educarse, de aprovechar arbitrajes, etcétera, de forma de estar mejor él mismo, o producir más él mismo. Ahora, de esa manera el trabajo se divide y está contribuyendo a resolver el problema de la producción a nivel agregado. ¿Ok? Bueno, y el problema de la reproducción, eso es una esquematización mía, ¿no? Pero está en Malthus, es decir, está muy explícito, no con estas palabras, pero está. Y el problema de la reproducción entonces también se va a descentralizar. También se va a descentralizar. Entonces, cada individuo va a decidir, en todo caso, cómo se va a reproducir. Y eso va a dar lugar a esta división sexual, si quieren. O, imagínense, estas palabras, no sé, por ahí las cambiaría ahora, pero es una idea, esto está bien, no es que esté mal, pero el problema de la reproducción también se va a descentralizar. A partir de una división sexual, y en última instancia a partir de un emparejamiento, ¿no? De una decisión de emparejamiento entre individuos de sexo distinto. Todo esto lo explico porque vamos a ver cómo después se vincula a lo que Malthus dice. Bueno, ¿cuál es el problema de todo esto? Porque hay un problema. Pues el problema es que esa descentralización, ¿no? que ocurre a nivel de los individuos, tiene que, tiene que estar también, o va a estar emparentada con un problema de incentivos. ¿Por qué? Porque, bueno, claramente cada individuo va a querer, se va a comportar de acuerdo a su propio interés, ¿no? Ahora, el problema de incentivos, entonces, está en que cómo se logra que, a pesar de que cada individuo esté motivado por su propio interés, eso no sea incompatible con la solución del problema social. Bueno, entonces, hay un problema de incentivos, que es vincular el beneficio individual de producir con el costo individual de producir. ¿Sí? Que, y de nuevo acá, ¿no? Si esto no queda claro, imagínense ustedes como una clase, ¿no? Ustedes son una clase, para mí, que está compuesta de individuos, pero ustedes son una clase. Mi objetivo como profesor es transmitirles conocimientos, no sé, motivarlos o lo que sea, no sé bien
Pónganle, bueno, varias cosas pueden ser. Pero en términos de clase, ustedes para mí son una clase. No es que a algunos les enseño y a otros no, digo, no los elijo. Entonces, mi objetivo es que todos ustedes, como clase, bueno, estudien o aprendan o discutan, lo que sea. No sé bien cuál es el rol del profesor. Pónganle algo. Motivarlos, despertarles algún interés, provocarlos, algo. Ahora, ¿cómo logro yo eso a nivel de clase? Bueno, puede haber muchos esquemas para que eso sea logrado de buena manera, de forma óptima o no sé, de la forma más eficiente que se pueda. Y ahí vamos, por ejemplo, a los esquemas de examen, ¿no? Uno puede preguntarse, bueno, ¿por qué existen los exámenes? Bueno, los exámenes existen justamente para dar incentivos. Seguramente si no hubiera examen, esa transmisión, o no sé, esa generación de conocimiento que se da o que ocurre, no que yo se los transmito, sino que en esta interacción ustedes están motivados también a aprender de alguna manera, porque estudian, porque etcétera, porque esto los motiva a pensar, a reflexionar, etcétera. Bueno, ¿cómo se logra eso de la mejor manera en términos de una clase? Pero bueno, por ahí si no hubiera exámenes, no se lograría eso. Por ahí si hubiera un examen donde la nota del examen sea para cada uno el promedio de lo que se sacan, o el promedio del esfuerzo individual, tampoco eso sería muy bueno, porque, ya hablamos la vez pasada, eso quizá no genere buenos incentivos a nivel individual. Entonces, bueno, vamos a pensar otro sistema de reglas, en donde, bueno, la nota, ¿no? El premio que cada uno va a conseguir, la nota, el caramelo, no sé, el dinero que yo les podría pagar para que ustedes estudien, etcétera, cualquier esquema de premios, de incentivos, de pagos, o lo que yo les cobraría a ustedes por estar acá, podría perfectamente ser lo mismo. Yo al que le va bien le cobro menos que al que le va mal, por ejemplo, porque el que le va mal me hace trabajar más, tomar un recuperatorio, etcétera. Bueno, no importa, uno podría pensar un montón de esquemas de mecanismos de pagos. Nos damos cuenta, no sé, luego de años de probar y probar, etcétera, que por ahí un buen sistema es que la nota sea individual. ¿Okay? Que es algo que es complicado de monitorear dada la cuarentena, o dada la pandemia, o dadas las clases virtuales. Entonces, ahí tenemos un problema que después lo podemos evaluar en todo caso. Pero digo, en principio, si yo pongo una nota individual, corrijo de forma individual y asigno una nota individual, el desempeño grupal de ustedes va a ser mejor. ¿Okay? ¿Por qué? Porque va a haber incentivos a que cada uno haga más esfuerzo. ¿Okay? Entonces, ese es el problema de incentivos que hay que resolver. Como grupo. ¿Okay? Y fíjense que el comportamiento de ustedes claramente va a depender del sistema de reglas. No es que ustedes deciden su comportamiento con independencia del sistema de reglas. Para nada es así. Mucha gente no entiende esto. Es decir, el sistema de reglas genera en ustedes un determinado comportamiento. El comportamiento es endógeno al sistema de reglas. Y obviamente el sistema de reglas no es que existe de forma exógena, sino que hay, como en el equilibrio general, un ida y vuelta. Lo que pasa es que a nivel, para ustedes como individuos, cada uno de ustedes, por ahí, de forma aislada, no podría cambiar el sistema de reglas. ¿Okay? El sistema de reglas es anterior a ustedes y va a ser posterior, pero también depende de todos los alumnos que hayan pasado, todos los profesores, etc. Es una dependencia mucho más compleja, pero no es que es exógeno el sistema de reglas, no es que viene de otro planeta y nos lo imponen. Al contrario, es un sistema de reglas que está siendo constantemente testeado
¿no? Por las mejores, digamos, si surge una universidad que empieza a generar mejores egresados, y eso se ve, eso se paga, por ejemplo, en un mercado, probablemente toda la gente va a querer ir a esa universidad, porque va a obtener más beneficios yendo a esa universidad. Pues las universidades que no cambien su esquema de reglas, bueno, probablemente dejen de existir, dejen de tener demanda. Entonces, ahí se puede ver cómo los sistemas de reglas también son endógenos a un proceso competitivo, ¿eh? De selección natural. Bueno, entonces, este problema de incentivos, en realidad, está causado por algo que todavía es más interesante, que son problemas informativos, problemas tecnológicos, si quieren. Es decir, por ejemplo, vamos al caso de la producción, ¿no? El problema social es la producción. Una sociedad tiene que producir tanta cantidad de alimentos para sobrevivir. Bueno, ahora, esa sociedad, la estrategia para resolver ese problema es la división del trabajo, por ejemplo. La división del trabajo, ¿qué significa? Bueno, que cada individuo va a hacer una parte de ese trabajo, etc. O van a trabajar en equipo, llámenlo como quieran. El problema de incentivos, entonces, es, bueno, ¿cómo se vincula el beneficio individual de producir con el costo individual de producir? ¿Por qué? Porque justamente lo que queremos para resolver el problema social es que cada individuo se esfuerce mucho, o se esfuerce en relación a lo que le cuesta esforzarse en todo caso. Que no se esfuerce menos de lo que podría. Porque si se esfuerza menos, justamente va a haber menos producto después para todos. Ahora, hay un problema detrás de este problema de incentivos, que es un problema informativo, que es, bueno, ¿cómo observamos, o cómo se puede observar el esfuerzo individual? Bueno, es algo que no se puede observar. No nos podemos meter en la, digamos, no hay nada que se pueda hacer, por ahora, que, digamos, que revele el esfuerzo que cada individuo puede realizar, y que lo haga visible, que lo haga observable para el resto, ¿no? Por ejemplo, no sé, estamos jugando, estamos practicando un deporte en equipos, y no podemos ver no sé, en la camiseta de cada uno de nosotros el esfuerzo que esa persona está haciendo, ¿no? Respecto a lo que podría hacer en todo caso, o a lo que está recibiendo después del grupo, ¿no? Obviamente los equipos generan sistemas de reglas para resolver ese problema. Por ejemplo, que haya un capitán que establezca premios y castigos sobre los que él considera que algunos individuos no están haciendo todo el esfuerzo que podrían, etc. Hay una teoría de la firma que parte de esa idea. Pero el problema informativo, o el problema tecnológico, si quieren, es que es costoso observar el esfuerzo individual. Es costoso eso. Y aparte, el esfuerzo individual probablemente no está asociado uno a uno con el resultado grupal, o el resultado. ¿Por qué? Porque hay ruido, hay variables exógenas que contribuyen al resultado del grupo, o al resultado del trabajo individual, al margen del esfuerzo individual. Por ejemplo, no sé, que llueva más o que llueva menos, etc. Entonces, esto ustedes lo ven en, por ejemplo, teoría de contratos, cuando analizan los esquemas entre un principal y un agente, ¿no? Cómo un principal puede contratar a un agente, o cómo un agente puede contratar a un principal para monitorear o para establecer un contrato óptimo que genere un esfuerzo óptimo también, ¿no? De parte de cualquiera de los dos. Digamos, muchas veces cuando se explican estos modelos principal y agente, muchas veces uno tiende a pensar que el principal es un empresario, el agente es un trabajador, entonces hay una relación como jerárquica, pero en realidad
por ejemplo, Alkiam y Denset, cuando establecen su teoría de la firma, trabajo de 1972, ellos plantean la dinámica opuesta, es decir, el grupo de trabajadores, el equipo de trabajadores, contrata a un principal para que los monitoree. ¿Por qué? Porque si no existiera ese monitor, ese principal, los trabajadores saben que tendrían un problema de incentivos, que harían menos esfuerzo porque nadie los puede observar. Entonces, ellos mismos se dan cuenta y deciden contratar a alguien que los vigile, que les diga que tengan que trabajar más para cuando no se están esforzando, que les pague de acuerdo a lo que se considera que están aportando. ¿Okay? Pero el problema informativo es que es costoso observar el esfuerzo individual. Bueno, entonces, ¿qué va a decir Malthus respecto de esto? ¿Cuál es la institución que emergió evolutivamente para resolver este problema? Bueno, la propiedad privada. Si la propiedad privada lo que genera es que el beneficio individual esté asociado al esfuerzo individual. Cuando cada individuo es propietario de su esfuerzo, o del producto de su esfuerzo, ahí va a estar asociado, ahí va a estar vinculado, o ahí se va a, si quieren, maximizar el esfuerzo individual. No va a haber un problema de incentivos. ¿Okay? Y de esa manera, el producto social también va a ser más alto. Es decir, la riqueza de una sociedad va a ser más alta. Porque si no existiera propiedad privada, no habría incentivo a realizar tanto esfuerzo. ¿Por qué? Porque el resultado, el pago del esfuerzo, se disocia del esfuerzo. Como el caso de la nota, ¿no? Si yo socializo las notas, seguramente la nota promedio va a ser más baja. Entonces, si se socializa la propiedad del resultado o del esfuerzo de cada uno de nosotros, si lo que cada uno aporta o genera de producto, alguien lo toma y después lo redistribuye sin tener en cuenta ese esfuerzo, o una regla, por ejemplo, igualitaria, lo más probable es que cada individuo decida esforzarse menos, porque le conviene esforzarse menos, total, lo que va a recibir no depende de lo que él se esfuerza. Entonces disminuye su costo y marginalmente no disminuye lo que recibe. Obviamente, esa sociedad va a tener menos va a producir menos y va a ser más pobre. Pero eso no va a depender de una decisión en particular, sino de lo que hacen todos. ¿Okay? Bueno. Entonces, la propiedad privada, va a decir Malthus, es la institución que se generó de forma evolutiva para inducir a los individuos a producir, según, digamos, o a esforzarse más. Esa sería la idea, a producir más, a resolver el problema social de forma descentralizada, de la mejor manera. Dado el problema informativo, ¿no? Dado el problema informativo, que es que no se puede observar el esfuerzo de cada individuo en una sociedad. No es una variable observable. Bueno. El siguiente problema, que es el problema de la reproducción, también opera en términos descentralizados, a partir de una división sexual y después un emparejamiento, en todo caso, de individuos de sexos distintos. De nuevo, yo estoy hablando no de ciencia ficción o de cosas que pueden pasar en el futuro, sino de lo que pasaba en la época de Malthus, ¿no? Hoy probablemente no sea necesario todo esto. Si tenemos la tecnología para operar la reproducción de otra manera,
pero en esta época operaba de esta. Entonces, ¿cuál es el problema de incentivo? También, bueno, ¿cómo vincular el beneficio individual de la reproducción con el costo individual de la reproducción? Y acá también hay un problema informativo, dice Malthus. Y esto es impresionante como lo dice. ¿El profe? Sí. Yo acabo de subir al chat justamente las 4 páginas que hablan exactamente del tema este. Lo puse Claro. justo le quería hacer la misma consulta, porque él dice que si todos los hombres tuviesen la seguridad de que sus hijos iban a estar bien atendidos por la caridad pública, las fuerzas generadoras de la tierra resultante serían totalmente insuficientes para producir los alimentos necesarios para el aumento de la población, que inevitablemente sobrevendrá. Claro. Y que, como esto era la consecuencia, sería necesario regular alguno de los dos. Claro. Regular el... Pero esa regulación justamente es lo que hacen las instituciones. Claro, acá lo dice que es el matrimonio vendría a ser la forma de atar al padre, a que se haga, digamos, a que asociar el costo de tener sus hijos, bueno, a mantenerlos, sería el costo. Exactamente. Y que, bueno, no sé, yo entiendo, ¿no?, que la mujer que no se asegurase que el hombre se haga cargo de sus hijos sería castigada con el oprobio, acá lo dice, ¿no? Que, Sí. creo que es la condena. Pero ¿por qué dice eso Malthus? No lo dice porque sí. Hay un problema informativo. Claro. ¿Cuál es el problema informativo para la sociedad? Que no se sabe quién es el padre, pero la madre se sabe con certeza, digamos. En esa época, ahora Claro. sí se puede saber quién es el padre. Por eso esta justificación del matrimonio quizá ya no sea válida. Puede haber otras, ¿no? Por ejemplo, que un padre y una madre, o dos personas crían con, no sé, mejor a los hijos, etc. O les cuesta menos en términos de cada uno, etc. Pero en esta época, Malthus plantea que hay un problema informativo, que es que no se puede determinar objetivamente quién es el padre de un hijo, pero sí se puede observar quién es la madre, pues se observa el nacer. En cambio, Sí. no se puede observar el padre. Entonces, por eso, dice Malthus, por más que nos parezca antipático, hay que generar que las mujeres se comporten de forma que no tengan hijos extramatrimoniales, porque probablemente los padres de esos hijos no se hagan cargo, o no se los pueda obligar a hacerse cargo, y las mujeres tampoco se iban a poder hacer cargo en esta época, entonces esos hijos iban a caer iban a tener que ser mantenidos por el resto de la sociedad, se iba a generar una externalidad sobre el resto de la sociedad. Entonces, debería haber cierto castigo moral, dice Malthus, como amenaza, y como amenaza creíble, aparte, sobre las mujeres, para que internalicen el costo de tener hijos por fuera de un matrimonio. No porque el matrimonio fue una cuestión, digamos, acá no hay que poner la cuestión religiosa, que puede estar en otro plano, pero es una cuestión solamente de incentivos, de reglas. El matrimonio, es decir, tener hijos dentro de un matrimonio es algo así como la propiedad privada. ¿Por qué? Porque cuando un padre y una madre deciden reproducirse dentro de un matrimonio, bueno, ambos son responsables legalmente del mantenimiento de los hijos. Entonces, de alguna manera, sea o no el padre biológico, el padre legal tiene que hacerse cargo. ¿Okay? Entonces, eso es lo que hay que... eso es la institución del matrimonio organiza esa reproducción social de forma de que los incentivos individuales estén de acuerdo con la solución del problema social. ¿Por qué? Y acá Malthus es recontra claro. Si no existiera una institución como el matrimonio, si los hijos se pudieran socializar, digamos,
cada individuo tendría incentivo a tener un montón de hijos, porque no tiene asociado el costo de mantenerlos. Eso generaría una tasa de incremento de la población fenomenal respecto a la tasa de incremento de los alimentos. Bueno, tarde o temprano, ese tipo de organización social no podría seguir existiendo. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque morirían todos de hambre, digamos, ¿no? Entonces, o bien se restablece una regla parecida al matrimonio, o una regla parecida a la propiedad privada, o la sociedad esa deja de existir. Porque se genera un mismatch, es decir, se genera un desajuste enorme entre lo que la sociedad produce y las necesidades de alimento de esa población. ¿Okay? Y eso es un poco eso Malthus lo dice, por eso quiero que lean el ensayo sobre el principio de la población, sobre la población, porque él lo dice todo esto que yo estoy diciendo. Es decir, él dice, ¿qué pasaría en una sociedad si no existiera la propiedad privada? Como quieren, por ejemplo, los ciertos grupos que quieren abolir la propiedad privada. Bueno, probablemente al principio seríamos todos muy felices porque podríamos consumir más, apropiándonos de los que otros producen en exceso, pero en cuestión de pocos años, bueno, habría muchísima más pobreza. ¿Por qué? Porque nadie produciría, tendríamos un incremento poblacional muy grande y o volvemos a un sistema parecido al de la propiedad privada o nos extinguimos. Es decir, no hay otra. Es decir, Malthus acá hace como una estática comparativa, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué pasa si nos desviamos de la regla de la propiedad privada? Y él dice, bueno, tarde o temprano, eso genera un desbalance que haría que los individuos de nuevo generaran una propiedad privada o algo parecido, o un sistema de reglas que asocie la producción con el esfuerzo, o si no, esa sociedad desaparece. Por eso se da esta idea de la selección natural de instituciones. Aquellas sociedades que de alguna manera encuentran las mejores instituciones para organizarse, para coordinar los comportamientos individuales, a largo plazo genera mejor producción, es decir, genera más fitness, dirían los biólogos, ¿no? Más capacidad de supervivencia. Están mejor adaptados a shocks, digamos, a cosas que puedan pasar, ¿sí? Etc. Obviamente todo dentro de un determinado rango, ¿no? Si cae un meteorito y destruye todo, obviamente cualquier tipo de organización por ahí desaparecería, ¿no? Pero digo, dentro de determinados shocks, aquellas sociedades que mejores reglas tienen son las que tienen más chances de sobrevivir. Y lo mismo se pregunta acerca del matrimonio. ¿Qué pasaría en una sociedad si no existiera el matrimonio? Si la reproducción fuera socializada. Si no existieran reglas para asignar un costo de la reproducción a la reproducción que decide cada individuo. Bueno, de nuevo, esa sociedad generaría un crecimiento demográfico tan alto que habría escasez de alimentos en 1 o 2 generaciones, y o bien se establece de nuevo una forma de matrimonio o de asignación de costos a la reproducción, o la sociedad desaparece, se mueren de hambre. Profe, sí. ¿Eso no daría también, digamos, la oportunidad de que se produzcan olas migratorias, tipo como si hay una hambruna? Sí, claramente. Es decir, tipo una sociedad con recursos limitados, que hay sectores de la población que no pueden alimentarse y recurran, digamos, a las armas por, qué sé yo, luchar contra la otra sociedad por medios de subsistencia. ¿No se daría eso? Sí, pero estamos hablando a un nivel de abstracción por ahí que lo podemos ir cambiando, pero digo, suponete igual que haya una sociedad que se especialice en atacar a otra y apropiarse de lo que la otra produce. Bueno, tarde o temprano
si esa sociedad se va a chocar también con que va a haber hecho desaparecer al resto y morirá también, salvo que encuentre una regla para expropiarlos de forma tal de que también ella misma pueda sobrevivir, digamos, ¿no? Uno puede jugar un montón con estas ideas. Pero te voy a decir, y lo que vos me decías de la emigración es también así, es decir, cuando los individuos viven mal dentro de un sistema de reglas y tienen libertad de movimiento, etcétera, y pueden hacerlo, pueden irse a otra sociedad donde consideren que van a vivir mejor. ¿Okay? Y ahí se va a ir generando también esa selección natural. Y se va a ir reforzando. ¿Por qué? Porque seguramente los individuos que se van a ir de la sociedad mala van a ser los que mejor pueden producir en una sociedad buena, los más productivos, digamos, los que tienen más conocimiento, etc. Y van a ir quedando en la sociedad mala los menos productivos. Si uno piensa que hay diferentes tipos de individuos, ¿no? Porque en la sociedad con las reglas malas se los castiga más a los individuos más productivos que en la sociedad con las reglas buenas, o con las reglas de eficiencia, si querés, ¿no? Entonces lo más probable es que haya una selección adversa, como el tema de los seguros, etcétera, que queden los peores y esa sociedad se destruya. Esos no puedan producir nada, típicamente. Con esas reglas, obviamente, ¿no? De nuevo, con esas reglas. Los individuos por ahí, de nuevo, ¿no? Está el caso de Australia. Australia fue un país donde iba la lacra de Inglaterra, los presos. Era un país cárcel, digamos, Australia. Y Australia demuestra cómo el problema no son los individuos, sino son las reglas que determinan el comportamiento de los individuos. ¿Por qué? Porque Australia, por más que estaba compuesta por individuos que teóricamente eran los peores de la sociedad, con el sistema de reglas que pudieron darse en Australia, bueno, Australia se convirtió en un país muy próspero. ¿Sí? Es decir, lo que importa no son los individuos, sino el sistema de reglas, que genera incentivos. Yo, profe, justo lo estaba pensando en la época, no sé, como el 600 después de Cristo, tipo los sajones y bueno, en sus invasiones a lo que es Gran Bretaña hoy, ¿no? Que como, no sé, creo que es una presión demográfica que suscitó, no sé, invasiones y al final se terminó como mestizando la población a lo que hoy es los anglosajones, ¿no? Si me equivoco. Como que Sí. la sociedad vieja que invadió ahora se mutó y como que adoptó nuevas reglas que la anterior no tenía, digamos. Sí, sí. Uno puede pensar todos esos movimientos también con esta lógica. Hay que tener cuidado porque, de nuevo, ¿no? Acá lo que es crucial es darle suficiente tiempo al sistema para que equilibre, ¿no? Pues de nuevo, uno puede tener un mal sistema de reglas, pero que puede sobrevivir mucho tiempo, quizá. Es decir, es difícil hacer la contrastación de este tipo de ideas, ¿no? Pero bueno, puede hacerse en algunos casos. Pero sí, es súper interesante eso. Bueno, y es un poco lo que después, digamos, terminen de leer un poco estos capítulos de Malthus. Entonces, él encuentra esta función social de la propiedad privada y del matrimonio en términos justamente de que son reglas sociales que generan los incentivos individuales, dado el problema informativo, que resuelven el problema social. Es súper interesante esa idea. Entonces, hay una función social del matrimonio, hay una función social de la propiedad privada, que no es algo evidente.
Malthus dice, bueno, hay que entender este funcionamiento, más que nada hay que entender el funcionamiento de esta idea de la descentralización del problema, ¿no? A nivel de individuos que buscan que persiguen su propio interés, y cómo es necesario un sistema de reglas para que coordine esos comportamientos, ¿no? Y de nuevo, lo que en última instancia va a estar testeándose en términos de qué tipo de sistema de reglas funciona mejor, es eso, es el sistema de reglas. No es la capacidad genética, es decir, eso puede ser en otro plano, pero en el plano de la generación de riqueza, es el sistema de reglas. Es qué tan buenos somos para cooperar entre nosotros, ¿no? De nuevo volvemos al problema de cómo generar cooperación, porque de la cooperación generamos la riqueza. La cooperación, de nuevo, nos permite especializarnos, intercambiar excedentes, ser más talentosos. Y eso opera mucho más rápido que lo que pueda pasar a nivel biológico, ¿está bien? Entonces, los sistemas de reglas, las instituciones, van a ser las que van a estar testeándose en términos de qué capacidad generan en esa sociedad para producir, ¿no? Para prosperar. Y esa es una gran idea, me parece. Y no siempre, yo diría casi nunca, se entiende a Malthus de esta manera, ¿no? Yo creo que hay una mala lectura terrible de Malthus. No se sabe qué dice. Es decir, se toma una cosa por otra. Así que bueno, un poco esta clase era para darles este punto de vista. ¿Okay? Bueno, díganme si hay preguntas o algo. Ok, bueno, entonces lean el principio del ensayo sobre la población. Está en la bibliografía, ¿no? ¿Lo pusimos o no lo pusimos? Digo, ¿está subido en algún lado o no? No me acuerdo. Ustedes díganme, lo pueden buscar obviamente en cualquier lado, pero digo, si no, en la biblioteca o en internet, pero si no, lo subo. Sí, está los capítulos. Bueno, bárbaro. Yo le hago una pregunta. Sí. Obviamente los leo todos los textos, pero quería saber si nos tenemos que quedar más para el parcial con estas ideas, como vemos nosotros en las clases más generales, o también con todos los ejemplos que da, por ejemplo, cuando estuve leyendo a Adam Smith, muchos de los bancos, en lo del capital y eso, a ver si nos teníamos que quedar con qué pasaba si hay más billetes que oro. Y bueno, sí, yo puedo preguntar todo lo que doy en la bibliografía. Obviamente, digamos, lo que yo explico en las clases tiene como, bueno, es más central, pero digo, todo lo que yo pongo ahí como lectura obligatoria, puedo tomarla. Perfecto. ¿Encontraste lo de Ricardo? Que me decías del capital y eso. Sí, profe, lo encontré. A ver. Pasa que no sé qué archivo tiene usted, pero es página 90 de un... Decime cómo empieza el párrafo. El párrafo son, ponele, 5 o 6 párrafos. In one and the same country, profits are, generally speaking... Está como al final, al medio, ¿por dónde? Por el medio. A ver, vamos a... Lo que dice es que no necesariamente los niveles de beneficios del capital tienen que ser iguales entre países. Bueno, eso está bien. ¿No? Y que bueno, porque que eso puede depender de un montón de cosas, ¿no? Bien, eso lo dice y dice que es justamente porque si bien el capital es móvil dentro de las fronteras de un país, no lo es
entre países. Y lo dice textualmente. Bueno, eso probablemente esté refiriéndose al capital hundido, ¿no? Al capital físico. Puede ser capital financiero cuando agregan riesgo. Esas cosas las tenían recontra bien entendidas ellos. A ver, voy a tratar de encontrar eso. Dice en un párrafo que justamente no es movible y también dice que que el trabajo no es movible por la falta de incentivos de las personas a irse de sus países, a conocer nuevos gobiernos, a someterse a nuevas leyes. Claro, bueno, es como que sí, hay costos, digamos, ¿no? De esa movilidad, pero pero digo, estoy segurísimo que, digamos, no te va a decir que nunca es movible, sino que hay costos de la movilidad, obviamente. Pero, ¿sabes que no lo encontré? ¿Y cómo empieza el párrafo, me decías? In one and the same country, ¿era? Exactamente, sí. Y toda esa explicación dura casi 2 hojas, un poquito más. Y empieza así el párrafo. Estoy buscando todos los inicios de párrafo. Por ahí lo tengo paginado de otra manera. Con control F podés buscar las palabras. Sí, puse la lupa, pero no me encontraba. Pero no, mi duda era esa, me parecía raro que siempre el supuesto clásico, obviamente que es un supuesto y es una categoría de análisis, pero es la movilidad perfecta del capital y la supone entre ciudades y lo dice, nombra ciudades de Londres y dice acá no hay problema que se mueva cuando cambian los beneficios, pero entre países no necesariamente. Acá lo encontré. Bien. Claro, dice que en el mismo país los beneficios están arbitrados, porque eso lo vimos, ¿no? Pues, digamos, vos tenés que puedes mover el capital de forma más fácil entre sectores. ¿Podría compartir, profe? Y fíjate que lo que le introduce la cuestión del riesgo, que es fundamental. Porque el riesgo, el spread, justamente, eso lo tenemos al día de hoy también. El spread es lo que explica el diferencial de rentabilidad, digamos. Acá, ¿no? Acá tenés este párrafo. ¿Sí? Les dice que las rentabilidades del capital puede diferir porque justamente las inversiones sean más o menos seguras, ¿no? Riesgosas, leámoslo. Y después dice, bueno, no es tan así entre diferentes países. Y pone, o entre diferentes countries, no solamente son países, ¿no? Por ahí son regiones. Por ejemplo, el capital empleado en Yorkshire puede rendir, puede exceder lo que rinde el capital en Londres. Ah, no, acá dice que está hablando que no puede, claro. Dentro de un país, ¿no? Es decir, claro, que si no el capital invertido en Yorkshire excede lo que rinde en Londres, bueno, se va a mover el capital, ¿no? Rápidamente, speedily, de Londres a Yorkshire. Entonces eso es igual a los beneficios. Pero si en consecuencia de la caída de la tasa de beneficios, digamos, de la productividad, ¿no? De las tierras en Inglaterra, por el incremento del capital invertido y de la población, ¿no? Aumentan los salarios y los beneficios caen, no se seguiría de esto que el capital y la población necesariamente se movieran desde Inglaterra hacia Holanda o España o Rusia, donde los beneficios serían mayores.
Claro, bueno, lo que está diciendo acá es que hay un costo de hacer esto, ¿no? De esta movilidad internacional del capital. Primero porque, digamos, dice, ¿no? También, si, esto puede deberse a prohibiciones, eventualmente, ¿no? No sé, hay una guerra, entonces, bueno, el capital no se puede mover, va, hay un país hostil, bueno, tampoco. Si no hubiera conexiones comerciales con otros países, esto claramente, pero estos son como condicionales, ¿no? Si no hubiera esto, lo que pasa es que claramente, cuando en economía lo que hacemos es armar un modelo, decir, bueno, supongamos que no hubiera costo de transporte, supongamos que el capital no hubiera riesgo, el capital no hubiera costos hundidos, no hubiera inversiones fijas. Bueno, ese es un modelo de movilidad perfecta. ¿Okay? No hubiera riesgo de expropiación entre países. Bueno, sabemos que en la realidad no es así, y eso es lo que va a explicar, en todo caso, las rentabilidades distintas entre países, lo que rinde el capital o la inversión que hay en cada uno, ¿no? Creo que quizás, perdón, a lo que se refiere es que no va a pasar, sino que no necesariamente va a pasar. O sea, Claro, es diferente. claro, No es por que eso. está suponiendo una no movilidad de capitales, sino que Claro. está diciendo que no necesariamente va a pasar, por lo tanto creo que está introduciendo el concepto de movilidad imperfecta de capital. Claro. Esa me parece que es la lectura que hay que hacer. Sí, después. Y acá en la analiza, página bueno, ¿qué 90. pasaría? Fíjate, y acá después dice, bueno, ¿qué pasaría si el capital no fuera nada móvil, ¿no? Entonces, bueno, cada país tendría que, o si no hubiera conexión comercial, ¿no? Bueno, cada país tendría que proveerse todo lo que necesita. Sí, acá da un ejemplo y después en la próxima página, nada, dice claramente por qué no se movería, ¿no? De un país a otro. Las razones. En la página siguiente, 93, un poquito más adelante. Acá, experience. Acá, Ese. bueno, acá está, ¿no? Pero esta es una cuestión, si querés, que le metés después al modelo, es decir, bueno, pará, este modelo de movilidad perfecta está suponiendo que no hay riesgo. Pero eso no es cierto, porque hay inseguridad en la inversión, ¿no? Cuanto más lejos está la inversión, más riesgo tenés de que te la expropien, no la puedes controlar, etc., ¿no? Típicamente, acá está diciendo eso, ¿no? Es decir, cuanto más lejos vos tenés invertido, vas a conocer menos gente del gobierno, vas a poder influenciar menos a los tipos que toman decisiones, te van a poder expropiar con mayor facilidad en todo caso. Entonces lo más seguro es tener capital cerca. Típicamente, esto es un argumento de economía política, está muy bueno. ¿No? Entonces, ese riesgo, ese mayor riesgo de invertir afuera, induce a los hombres de dinero, digamos, de propiedad de capital, a aceptar una tasa menor de beneficios en su propio país que arriesgarse a una tasa mayor afuera. Pero esto no tiene que ver con la movilidad del capital en términos tecnológicos, sino institucionales, te diría yo. ¿Por qué la deuda argentina rinde 20% en dólares? Y no vienen un montón de capitalistas o estadounidenses que obtienen el 3% a invertir acá. Es como obvio, ¿no? Eso no es porque el capital no sea móvil, es porque hay un montón de riesgos en invertir en Argentina. Como que son dos cosas distintas, ¿no? Bien claramente. Profe, en el capítulo, en el párrafo anterior del primero que vimos, también decía que
puede darse también por las dotaciones, digamos, especiales de cada país, me parece, de la mano de obra, de los recursos naturales. Creo que eso Sí, también sí, hablaba. por eso son después, son como agregados que van como generando algún tipo de, si querés, de, no sé, de cambio en el modelo, ¿no? Y ver qué pasa si le introducís ese cambio, pero, de nuevo, en economía estamos constantemente haciendo eso. Uno primero tiene un modelo de perfecta movilidad de capitales. Ahora dice, bueno, pará, a ver, metámosle un impuesto, ¿qué pasa? Ah, no, pará, puede haber probabilidad de expropiación. Ah, ok, no, puede haber, bueno, y así vas trabajándolo. Pero eso lo hacemos en todos lados, no está invalidando. Uno siempre tiene a pensar, primero, el benchmark tiene que ser lo más fácil de plantear, digamos, ¿no? Y después lo vas haciendo más de acuerdo al problema que quieras plantear también. A ver, no me quiero meter con discusiones epistemológicas, pero digo, la teoría económica no intenta explicar todo de una sola vez, en términos descriptivos. Intenta entender problemas, ¿no? ¿Ustedes no leyeron en algún lado el ensayo de Milton Friedman del 65, la metodología de la economía positiva? Ese ensayo es lo que guía la teoría económica, digamos, ¿no? En términos de por qué hacemos lo que hacemos o la forma que tenemos de pensar los economistas. Es decir, lo primero está, o lo mismo que son ideas muy parecidas a las de Karl Popper, digamos, o a las de Hayek, es toda la misma tradición. Es decir, lo que existe en primer lugar es un problema, y ese problema tratamos de entenderlo haciendo hipótesis. Entonces, lo que hacemos primero es tratar de entenderlo, tratar de simplificar la situación para entender lo básico, y después la vas complicando, en la medida que sea relevante complicarlo. A ver, creo que hay como, ¿no? La cuestión del mapa y la geografía real. Si vos querés un mapa perfecto, no sirve, porque, ¿se entiende? La utilidad del mapa es justamente que simplifica el mundo o la geografía. Es una abstracción. Bueno, lo mismo son las teorías. En economía exactamente lo mismo. Entonces desconfíen de quien les dice, ah, no, pero las hipótesis o los supuestos son falsos. Obvio que son falsos, digamos. Lo que querés es justamente simplificar, pero el tema no es que sean falsos o no, que sean útiles habría que discutir. Obviamente son falsos todos los supuestos. El tema es si sirven o no sirven para el problema que querés entender. Bueno. Entonces, esa es la forma de plantear la discusión. Y acá más o menos lo mismo. Igual está perfecto lo que vos me marcabas acá. ¿No? Es decir, el tipo lo que dice es, bueno, cuidado, porque el capital en realidad no es móvil. Entonces, respecto de mi modelo benchmark, de perfecta movilidad, qué sé yo, de especialización, etcétera, obviamente, si vos vas al otro extremo y decís, mirá, en realidad es tan inseguro la inversión, no sé, que los ingleses lleven capital a Argentina para aprovechar las ventajas comparativas, está alta la probabilidad de expropiación, que nadie lo va a llevar, bueno, y Argentina se tendrá que acomodar de acuerdo a como si viviera de forma aislada. Y en el caso de Inglaterra, si no hay otro país donde pueda comprar alimentos, tendrá también que producir sus propios alimentos. Es decir, hay como dos extremos, ¿no? La realidad siempre está como en el medio, ni la movilidad perfecta, ni la autarquía, ¿no? Pero hay que entenderlo así, me parece, ¿no? De esa manera. Pero estuvo muy bueno el comentario, pues, ¿no? Nos hace como discutir estas cosas que son importantes. Ok. Bueno, para la próxima clase, que creo que es la última, les voy a dar un texto para leer, que quiero que discutamos todos.
porque es interesante, es un texto de North, que se llama Constitutions and Commitment. Ya se los voy a pegar aquí, después se los voy a pasar por el grupo. No sé si puedo pegar acá. A ver si puedo pegar. Si puedo poner algo acá. Sí. Tengo entendido que sí, ¿eh? Sí, acá estoy buscando. Es el de la Revolución Gloriosa en Inglaterra que Sí. Sí, nos lo habías pasado. ¿Yo se los había pasado ya? Sí, creo que lo pasó la semana pasada, profe. Ok, Sí, bueno, sí, entonces sí. perfecto. Entonces, la próxima clase vamos a ver eso. ¿Ok? Está dando vueltas en el grupo. Perfecto, claro, lo pasé lo pasé por el grupo, me parece, ¿no? Bueno, genial. Entonces, y ahí terminaríamos. Me parece que es un paper muy interesante para entender muchas cosas, y bueno, quiero que lo lean. Entonces, la próxima clase vamos a ver eso. El Perfecto, paper profe. sobre cómo, cómo se fue formando ahí todo un esquema institucional de balance de poderes, etcétera, que generó, bueno, según North Premio Nobel de Economía, por sus trabajos más que nada de historia económica y cómo mete la teoría económica para interpretar la historia, cómo eso generó prosperidad en Inglaterra. Bueno, entonces nos vemos el lunes y hablamos de eso. Estaría buenísimo si, dado que es la última clase, si lo pueden preparar y ustedes me lo cuentan a mí. ¿Ok? Perfecto, profe. Perfecto, Bueno, entonces, gracias. una pregunta para Sí. cerrar. Digamos, al parcial entra todo lo dado hasta la clase de hoy, incluido el paper de North y nada más. Hasta la clase que viene, sí. Claro, Incluido bien. el paper de North. Sí. Listo. Perfecto, gracias. Buena Bueno, semana. gracias. Nos Bueno, vemos. profe, gracias. Hasta luego.